Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 14 de Creciendo en Conciencia. Vamos a tener un programa súper especial hoy porque tenemos de invitado especial a Seba Luche, que ya lo voy a invitar para que se vaya uniendo. Y bueno, como siempre estamos con Maru Pacinetti todos los lunes. Es un programa hermoso, ya los voy invitando a los dos. Maru, ahí estás, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, te escucho perfecto. Te veo Bien, bien. súper. Bueno, a ver, vamos a ver si se puede unir Seba también. Bien, perfecto. Bueno, mientras les contamos que Seba es consultor certificado por Humano Puente y además es comunicador y embajador. Y justamente de eso queremos que nos cuente hoy. Queremos que nos hable acerca de eso, que nos cuente también su experiencia. Así que bueno, hay mucho Ay, para charlar hoy. grande, Seba. Pero antes que nada, Seba, muchísimas gracias por venir hoy. La verdad que para nosotros es un honor que estés con nosotros y te agradecemos de corazón por aceptar esta invitación. Gracias por venir y por estar. Agradecido soy, chicos. Gracias por invitarme. Acá estoy. Corriendo, llegué justito, terminé de Sí, comer, pero acá estamos. sí, Sos sí, un genio. sabemos que tenés la agenda súper apretada y está buenísimo eso porque es trabajo, es abundancia, pero bueno, gracias por hacerte este huequito para nosotros. Así que Sí, muy sin feliz. problema. Y Seba, queríamos preguntarte un poquito acerca de cómo fueron tus inicios en Humano Puente. Si bien nosotros ya conocemos tu historia porque nos encanta y es súper interesante, pero estaría bueno que lo cuentes para los que nos van a ver ahora y los que nos van a ver después. Siempre Bueno, público. el público se renueva. Yo Exacto. siento que aburro contando siempre lo mismo. Pero nada, no, vamos, lo contamos. Eh, ¿Cuándo conocí Humano Puente? Bueno, conocí Humano Puente en el año 2013, hace un montón atrás. Y ahí yo estaba en un momento particular de mi vida, ahí estaba con una lesión L4, L5, L4, L5, ¿no? Sí, Mirá, L4, L5, estoy recordando, no me cuesta, pero... muy Y bueno. estuve con todas estas corrientes bio, estaba con la bio-neuroemoción, Henry Corbera, Marañón y no me acuerdo quién más por esa época. Eh, Disculpen, pero trato de hacerlo y creo que es la vida de otra persona, ¿no? Porque Ya pasó tanto. tantas cosas que iba a hacer mucho esfuerzo por recordar eso, tantas capitas que uno ha sacado. Y bueno, y ahí conozco a Pablo y a Luque, tengo la autofortuna de conocerlos personalmente, Qué ellos estaban bueno. en Bahía Blanca, y era el día de mi cumpleaños, me acuerdo, el año 26 de octubre del 2013, y yo ahí los conozco en un departamento, una chica que también hacía decodificación. Yo solamente consumía información, ¿no? Por videos y libros, y ahí los conocí a los dos, ellos creo que venían de hacer algo en Villa Ventana o con Mati de Estefan, no me acuerdo dónde venían, no, la verdad ¿Era no. una conferencia que hacían? No, ellos venían de algún lugar y pasaban por Bahía. Y en Ah, ese pasar por Bahía, con la otra chica los queríamos conocer, ¿no? La otra chica hizo todo buena onda. sí, porque teníamos la intención de hacer la apertura. En esa época no se llamaba apertura. Había una sola forma, ¿no? Era hacer el encuentro presencial y y uno salía con el título, que no es el título, salía con el rol de codificación en Claro, decodificación bioemocional, ¿es? No, es. sí, idioma nacional, era otra cosa, no existía Reorix sin nada, o por lo menos no Claro. estaba ahí ya visible. Entonces habíamos hecho con esta chica la posibilidad de juntarnos con ellos y preguntarles a ver qué podíamos hacer para que vengan a dar una apertura, digamos, para decirlo en el lenguaje de hoy, a Ok. Bahía Blanca. Y entonces nos juntamos ahí en esa casa, los conocí a los dos, en un departamento, perdón, y ahí me hicieron un par de preguntas, transitando mis síntomas, y bueno, quedamos que en marzo del otro año, 2014, hacía la jornada, que también era presencial, la jornada, Ah, eran 3 días presenciales, qué linda esa experiencia. y si todo iba bien, en junio hacíamos la única apertura que existía en ese momento. Así que ahí conozco Humano Puente, y así fue. En marzo hicimos las jornadas de 3 días en Bahía, O sea, vos y ya en arrancaste como haciendo el camino para ser consultor, no como atendiéndote un síntoma. no, o las dos cosas en conjunto, no me Ah, acuerdo mucho. No, no, no arranqué.
empecé con esta chica a ser consultante, con Jimena. Con Jimena empecé a ser consultante, pero ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás de mi cumpleaños, en Claro, noviembre. toque, todo junto, muy bueno. Toque. Y en marzo hacemos la jornada. Y ahí ya empiezo, por un lado, a experimentar al consultante, pero muy de la par al consultor. Y en junio de ese año, 2014, o sea, ya hace 10 años, van a ser 11, hacemos la apertura en un lugar de allá de Bahía, donde hacíamos una práctica hindú que era de imposición de manos. Qué lindo. Qué diferente, hoy es más online, es diferente. Antes era más como cercanía, ¿no? Es otra cosa. Y ahí empezó el camino, y bueno, hice mi apertura ahí en 23 de junio, más o menos, 24 de junio del 2014, y ese día pierdo toda yo hacía 14, 15, 16 años que era diseñador gráfico, publicitario y todas esas cosas, y tenía un disco rígido, hago así porque me acaba de pasar lo mismo. No. Perdí toda mi cliente, como quiera ponerlo, que tenían un disco rígido, el día que termina la apertura, que ya soy consultor, perdí todo eso. No. Y ahora me acaba de pasar exactamente lo mismo, chicos. Desde que me nombraron embajador, yo a los 3 semanas perdí todo lo que tenía en el disco rígido, pero de mi máquina. Y no me lo pudieron recuperar, lo mismo. Lo mandé a unos laboratorios de Buenos Aires que recuperan todo. Bueno, lo mío no lo puedo recuperar, lo mismo, igual, así. No. Bueno, ahí te estás reseteando también, es muy lindo eso, es muy simbólico. Claro, está bueno. ¿Sabés lo que te quería preguntar? Porque vos al principio dijiste que habías empezado por un tema de lumbares, del L4 y del L5, justo hablamos de esto en el episodio anterior, hablamos de lumbares y de huesos en general, pero en esas lumbares, ¿había algún tema de disco? ¿Alguna hernia de disco o algo así? Porque era hernia discal. No, sí, era hernia discal. Perfecto, sí. Hermoso. Discal, entre el 4 y el 5, un poquito sobre el lado derecho, una pequeña inclinación, entonces, sí, tal cual, era disco. Claro, era un disco. Hermoso. Qué perfecto. Esto es así de perfecto siempre. Mirá qué lindo. ¿Y vos ahí ya arrancaste a atender a full o cómo fue? No. Ahí viene el fracaso parte 2. Sobre todo tengo varios revolcones. Bueno, arranco así, arranco como... Perdiste todo lo de diseño gráfico ahí. Sí, con un conflicto laboral importante. Yo tenía varios clientes, entre ellos tenía cosas yo trabajaba para la música, cosas de Sony Music ahí, contratos, cosas, archivos de bandas, de rock. Después trabajaba para una cadena de bares y restaurantes, tenía todos mis editables, yo tenía que empezar a hacer todo. No, era impresionante. Algunas cosas pude recuperar porque tenía en otra máquina que estaba desactualizada hacía 15, no sé, 15 no, pero 30 años. Es un buen mensaje para tener todos un doble backup siempre. Sí, triple también, chicos. Bueno, la cosa es que arranco medio a los tumbos, porque empiezo a atender 1, 2, 3 personas, ahí en ese lugar donde yo vivía, Villa Ventana, no vivía en Bahía Blanca, y con este conflicto laboral me creo una realidad, desde mí, yo la sentí así, en la cual pasé a ser el oveja negra azabache total de la familia, de mi pareja, de todo lo que te creas. Y, ¿Por lo de Humano Puente o por qué cosa? Sí, porque me deliré a trabajar el pasado o a trabajar en el árbol. Mirá que bien eso de que vos por lo menos confiaste en vos, ¿no? ¿O cómo fue eso? Pero no. Yo venía de atravesar ahí, cuando sucede esto, de que conozco a Pablo Irucre, a los pocos meses tengo una experiencia personal muy importante, que es que yo los conozco a Pablo Irucre en octubre, y en diciembre de ese año mi esposa pierde un embarazo, que sería nuestro tercer hijo, pierde un embarazo, pero lo pierde, es un embarazo ectópico, pero en una situación complicada porque la tienen que intervenir de urgencia, porque tiene una hemorragia interna. Entonces,
yo en un día vivo que es el día que se jubila mi madre, el 14 de diciembre, vivo la experiencia de casi perder a mi esposa y de perder un embarazo. Enterarme ese día que el embarazo no era y que no solo que no Wow. era más complicado. Claro, Entonces, ahora, hoy en retrospectiva lo puedo ver, yo después hago la apertura, todo eso, me caso, pasan un montón de cosas, pero entro en una situación personal como que hoy la puedo definir como un estrés post-trauma, Mm. ¿sí? sí, Yo sentí que recibí muchos sopapos juntos, ¿viste? Esto, casi pierdo a mi esposa, pierdo un hijo, pierdo toda mi carrera, no conflicto cómo darle comer a mis hijos. Hago la apertura esta y encima me creo esta situación de que todos me dicen, Seba se enloqueció, Seba quiere hacer esto, Seba quiere dejar su Wow. carrera porque se deliró, yo no sé, está fumando cosas, no sé Sí, qué. sí, 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 sí. Así que fue muy complicado, chicos, la pasé. No, 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 me imagino. Fue como Ya una no sé acumulación de muchas qué. cosas. Sí, sí, el disco rígido explotó de vuelta. Total. claro, Digo estrés exacto. post-trauma porque justamente yo quedé muy alerta después de eso. Y Muy pero alerta. aparte vos eras el papá del nene. Entonces, Sí, así que no es que fue solamente tu mujer, que aparte de que tu mujer también estuvo tenía mal, dos hijos. claro, Aparte tenía dos hijos más, bueno, chiquitos. encima. O sea Uno, que 2 años está y bien que 4. sea un estrés post-trauma, porque no, es lógico, así que está perfecto. Sí, sí. Yo después lo entendí. Y bueno, quedé en una situación muy alerta, ¿viste? No me perdí mucho peso, eh, me costaba dormir, tuve un tiempo un tinnitus, Mm, eh, bueno, muchas cosas me pasaron. Wow. Y esto de renunciar a mí, dije, no, no sé, yo. Entonces lo empecé como a encajonar, ¿viste? Como no puente y todo lo que era la por vida. las dudas que haya sido eso. No quería quedarme solo, o sea, Sí, sí, perfecto lo sí, que sí, sí, pasó, sí. pero bueno. Y al poco tiempo de eso, termino la apertura y al poco tiempo de terminar esta apertura, que te digo, ya estamos en junio de 2014, ahí arranca mi estrés post-trauma, ¿eh? Yo por ahí me adelanté un poquito, pero Sí. eh, hasta ahí te venía más o menos esto de ser mal visto, crearme un mal visto por el clan fue lo que me terminó de detonar. Y mi esposa vuelve a quedar embarazada. Con una trompa sola vuelve a quedar embarazada, está por ahí Wow. corriendo, de nuestra hija que se llama Aurora. Qué lindo. Mi vida. Muy gran trabajo interno para que eso sucediera. Total. Y bueno, y al poco tiempo nos mudamos de esa localidad y yo vuelvo a Bahía Blanca y bueno, pego un volantazo y hago todo lo más incoherente que tenía que hacer, porque yo quería ser consultor. Dejo eso, cuelgo todo eso y me voy a trabajar en Mm. un hospital de agudos, un hospital municipal gratuito ¿Tú de has personas con. estudiado medicina o No, enfermería? no, Ah, nada. de administración. ¿Eh? ¿De administración entraste o algo así? No, entro a trabajar en un departamento que se llamaba Docencia e Investigación y Ah, crearon un área para mí que era de la comunicación visual y todo wow. tipo de comunicación dentro del hospital, Te 900 creaste el personas. trabajo nuevo. Y estuve ahí en un hospital, entré a ese hospital a la misma edad que entró mi mamá a ese hospital, a los Mm. 38 años. Así que empecé a trabajar Locura. en un hospital que yo de chiquito sentía que me había sacado mi mamá, ¿no? O sea, entré ahí a la misma edad que mi abuela Sebastiana contrae un cáncer terminal. Bueno, empecé a estar ahí, pero la verdad yo me sentía que estaba, no sé, estaba en otro mundo, ¿no? No podía estar en un hospital Sí, 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 sí. trabajando de esto. Bueno, así que en los ratos que podía en el hospital o en algunos lugares que encontraba para mí, tipo, viste, una especie de bruja o un alquimista hereje, yo Sí. consumía así, escondida, ¿viste? Cerraba la oficina cuando se iban todos, lo escuchaba y seguía consumiendo y consumía y consumía. Eso y, y era muy autodidacta de lo que es la educación no formal, Y alternativa, bueno, ¿viste? Siempre lo disruptivo, quería sí, sí, romper. sí, sí, sí. Muy bueno. Así que fue una época que yo soñaba con ser consultor,
pero bueno, era quedarme solo por completo y no estaba, se ve que preparado para perder una familia por eso. Totalmente, ¿eh? Así que fue, eso duró rato largo, ¿eh? Y les digo que fue hasta el 2020, porque eso fue 2014 y después yo retomo Humano Puente en la pandemia, que fue 2020, ¿no? Oh, no sabía, muy bueno. En el medio, como yo venía consumiendo estas dos cosas, me renuncio al hospital porque me ofrecen un puesto de coordinador pedagógico en un centro de innovación educativa, no formal, del Ministerio de Educación de la Nación. Así que pasé en ese peor momento de mi vida, como bajoneado, como sin motivación, estando en un hospital, no sé, nada, viste, completamente incoherente, paso a liderar un proyecto educativo con 30 personas a cargo, con visibilidad nacional, y digo, ¿qué hago yo acá? No entendía nada, viste, no estaba hecho vida. Es como si yo era el utilero de una obra de teatro y de repente me decían, ahora sos el El protagonista. Yo digo, Sí, no, sí, no. sí. Bueno, pero lo pudiste, era como que también, ¿vos ya estabas viendo ya lo de Humano Puente o ahí ya todavía no habías ni pensado en Humano Puente? Siempre, yo nunca dejé. Desde el Ah, momento que yo me fui después del incidente este que te digo, que me fui de Villa Ventana a vivir a Bahía, por ahí voy muy rápido en el relato. Nunca dejé de consumir claro, así. no, perfecto, perfecto, perfecto. Está bien, está bien, está bien. Bueno, pero quizás este proyecto tan grande, era también por un tema de decir, bueno, no te vayas todavía. O sea, mirá todo el potencial que tenés en tu vida que venías arrastrando, ¿no? Como si fueran No, anclas que te van haciendo que no te vayas de tu vida, que no dejes esa yo, identidad. yo lo miro en retrospectiva y siento que ese proyecto, que se llamaba Infinito por Descubrir, mirá vos, me interesa, si querés un nombre, Ciencia, Arte y Tecnología, en Educación no formal, Infinito por Descubrir, en 4 años estuve. Me preparó en un máster de resiliencia, liderazgo, actuar bajo presión, aprender a hablar, comunicarme Muy bueno. asertivamente. Hoy lo miro y digo, che, qué bendecido, qué asistido que estuviste porque te estabas preparando para algo más grande que no tenías ni idea. ¿Viste cómo es la película de Netflix cuando o los episodios después los vas a entender? Ah, con razón, de aquel episodio. Me Bueno, encanta. hoy lo vi, en el momento había que estar, ¿eh? Había que estar en eso que estaba viviendo. Porque había situaciones políticas y eso. Mm, Pero Totalmente. gran Y masterclass. esto me hace acordar a lo que dice Pablo siempre, ¿no? Que hay veces que uno está pensando en algo que es un proyecto grande y que por ahí hasta le gusta y quizás se cierra la puerta de ese proyecto y ahí es donde hay que pensar, bueno, si esto no se puede hacer es porque algo mucho más grande me está esperando, ¿no? Hay que pensarlo siempre de ese lado. Eso es lo que te estaba pasando a vos, Seba. Te estaba esperando algo grandísimo, algo increíble que se vino después y bueno, y acá Sí, estás. aunque yo lo Y veía diferente, porque eso era muy grande, ¿viste? Yo terminaba teniendo reuniones con el ministro de Educación, o el presidente de turno, porque y eso tenía mucha visibilidad, era como muy deslumbrante para el ego eso. mm. Aunque yo estaba Claro, desvalorizado, estaba muy deslumbrante. Y pasar a ser comunicador, a consultor, perdón, era volver a empezar para mí. Yo tenía 4 empleos ahí, ese más 3 más, así muy ocupados para lo que sería un exitismo que no tiene nada que ver con la paz, ¿no? Porque mi tiempo total. no estaba a mi disposición. Y era muy abrupto sentir, bueno, nuevamente, formatear el disco rígido, tener un morralcito y pasar a atender a otras personas en consulta y volver a empezar sí, con sí, sí, C. sí, sí. Reiniciar Era la identidad, muy loco. de repente, Disco ¿viste? rígido. Y lo hice después de la apertura 2. Hago la apertura ahí en la pandemia, la apertura 2, Florixis, y terminé la apertura y dije, me la puse de vuelta acá, puse de vuelta la posibilidad, esta vez voy con todo, así me den la espalda, así me divorcie, esta vez lo hago. Muy bueno. Y así fue. Qué valiente, esto bueno eso. Renuncié a todos los laburos, vendí mis 2 autos, bueno, esta es otra historia más, me los comí, Sí. y 2 años estuve haciendo esa estrategia hasta que después de 2 años pude mantener a mi familia y, bueno, si quieren le cuento esa parte, que por ahí es el lado más A, ¿no? Pero el otro es el lado más B.
De cuando arrancás a empezar a atender consultas ya formalmente. De cuando... Correcto. No, Sí, sí, dejo sí. 4 empleos, renuncio a 4 empleos. O sea, Me dejo encanta, uno. esta parte es fundamental. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Y bueno, en este lugar, que es el último que dejo, Infinito por descubrir, renuncio. Los otros me fui desvinculando porque estaba más o menos independiente ahí como director de arte y esas cosas, de empresa de B, empresas B se llama acá, de triple impacto, y me empiezo a ir, me creo en una que me van, y después, bueno, renuncio a Infinito y ahí planteo a mi esposa, no, ya veníamos hablando, ¿no? Ya no era mi esposa, era otra esposa la que yo había creado, porque me dice, Claro, Dani, esto es lo tuyo, anda con todo. mirá. Y ahí vendimos los 2 autos, hicimos un plan y fuimos comiendo la puerta, nos ¿Tu fuimos mujer comiendo. trabajaba en ese momento? ¿Trabaja o estabas No, vos? no, no, estaba en crianza, mi esposa en ese Claro. momento, crianza pura y profe de yoga y diseño de indumentaria, pero estaba maternando. Así que bueno, fue una gran odisea esa de Wow. poder volver a mantener a mi esposa, a mi familia, con algo que me hacía feliz, impensado que encima poder ser abundante más adelante, eso ya era impensado. Mis objetivos fueron, necesito 5 consultantes para cubrir esta semana, Claro. necesito 10 para la un momento dije, necesito tantos para llegar a fin de mes. Bueno, así fue, eso duró 2 años. Bueno, pero está buenísimo porque yo estoy en el momento de ese, ¿no? De ese de decir, dejé mi trabajo, como enfocándome 100% en Humano Puente, y eso está bueno, ¿no? Ese paso es súper importante para, no solamente para nosotros, sino para todos los consultores, para toda la gente que quiere dar ese paso hacia otra vida que se decide, ¿no? Es fundamental eso. Hay que ver el código de cada uno, José, Mm. porque este código de mí funcionó, yo no lo sé. Claro, claro, obvio. Sí, 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 sí. Yo lo entendí tan profundo como en la propia historia de... Yo me llamo Sebastián por mi abuela Sebastiana. Mirá. Mi abuela Sebastiana se llama Sebastiana por el lugar que nació, son todos fanáticos de San Sebastián. O sea, y San Sebastián, si vos buscás la historia, a San Sebastián lo mataron 2 veces. En la primera lo mataron, lo dieron por muerto, ¿no? Aseteado, se recupera después de varios meses, y cuando se recupera va de vuelta al emperador y le dice, ¿por qué me vas a matar? ¿Quién te cree que sos? Y ahí lo matan definitivamente. No, Esa fue mi historia, después la revancha, ¿viste? 1, 2. claro. Dije, desde mi código, eso, renunciar a todo de esa manera, que vos decís, che, qué jugada es así. Es jugada, pero tuve 7 años tomando un guión. No fue una jugada que vos digas, che, qué héroe. Exactamente. Tío. En el 2014 la tendría que haber hecho. O sea, Está perfecto, pero hay que tener esa paciencia también, ¿viste? claro, no, obvio, ¿no? Porque a veces algunos te ponen en un estante y dicen, che, pero qué, sí, sí, pero hasta ahí, no te la creas todo, porque yo también Fue podría haber un camino decidido largo. antes. Sí, Claro, sí, fue sí, un sí, sí. camino. Hacé lo mismo y ahí sí, ¿viste? Claro, tal cual. Así que bueno, ahí esa decisión fue la decisión bisagra, ¿no? Porque obviamente vinieron a buscar los viejos programas de Ser Mal Visto y todas esas cosas, pero esta vez me lo había creado diferente, ya Bien. con un apoyo de mi familia y con una convicción, pero fue mi propia convicción, ¿eh? Yo en un momento me dije, esta vez lo hago, si me tengo que separar, me separaré, si tengo... Claro. Era tanta la certeza que me creé Una esposa una tan no perfecta. resistencia a ese lado, Sí, 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 ¿viste? sí, 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 muy bueno. Y bueno, después Qué hubo un par lindo. de... Y ahí fuiste arrancando súper consulta, 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 consulta. Te pudiste vivir de. Si quieres que te cuente de valorización, porque por ahí inspira a alguien, primero atendía en mi casa, en el living de mi casa, corría los muebles, mi familia me tenía que esperar en marcha en el auto afuera cuando era invierno, porque, no sé, había ido a natación y esas cosas, y yo todavía estaba ahí adentro, era Con consulta de 4 horas, de 3 horas, presenciales. presencial, sí, en esa época. No creo que no tenía ni computadora. Eh, y después hacía delivery, este es el Ah, rey fuiste de la a la casa delivery. de la gente, Y, mirá. claro, yo decía, che, bueno, no hay problema, si yo vivo lejos, no tengo ningún problema con acercarme a tu casa. La Prefería. verdad no me convenía, porque yo no tenía el lugar. Claro. Agarraba mi bici, 18, 20 kilómetros, Bahía Grande, iba, atendía ahí, con muchos hice esto. Muy bueno, me encanta. Me Y encanta. después, bueno, esta es la más famosa de todas, porque la he contado 1000 veces. Me quedaban 150 euros. Yo tuve la autofortuna de vender los 2 vehículos, uno lo vendí en dólares
y otro lo vendí en euros, entonces no se me valorizó tanto la plata en arroz y en fideos en ese momento. Y me quedaban 150 euros y con mi esposa le digo, che, bueno, queda esto, o vamos y compramos todo esto en fideos, Claro, para poder vivir. o hago una jugada completamente loca, que es el próximo nivel de lo que tendría que yo hacer, porque así no puedo estar más. Alquilo un consultorio, Mm. Bien. pero ¿qué vas a alquilar con eso? ¿Cuánto tiempo puedes alquilar? No importa, el gesto está en alquilarlo, después todo se va a Súper abrir. bioexistente, como vamos a Sí, mover. y me creé un dueño de un lugar que me dijo, mira, yo solo te lo puedo alquilar 3 meses, porque en 3 meses va mi hijo a vivir ahí. Perfecto. ¿Y cuánto me cobras? 9.000 pesos, me acuerdo los números. 9.000 pesos. Los cálculos eran 50 euros en 9.000 pesos. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le digo, te pago 3 meses adelantado y te lo pago en euros. Te doy 150 euros. No, Parecía necesario yo. No, era todo lo que tenía. tremendo. Muy loco Y ahí eso. arrancó, y ahí arrancó a sentirme un consultor más profesional y bueno, de ahí A partir de ahí, cuando vos hiciste el movimiento, empezó a fluir un poco más. un poquito más. Sabía un poquito más de consultante. Bien. Después Claro, ya es la valorización también eso, ¿no? Como que te sentías más profesional, era otra cosa, era otra imagen también la que estabas dando. llegaba al consultorio, no tenía ningún consultante, pero yo me sentía un consultor y me ponía a estudiar, pero ya en mi lugar, no escondida, ¿no? Ya en un lugar mío, blanco, con mis cositas, con Wow, qué mis lindo, qué ya lindo. creamos desde la emoción, y mi emoción era solo cuestión de tiempo que no venga gente. Porque yo lo Exacto. estaba sintiendo, eso era lo único que yo tenía la certeza. Yo lo estoy sintiendo. Si soy existente, yo hoy estoy poniendo una semilla. No está el consultante acá, pero seguí, sí va, seguí. Wow. Regué esos 3 meses y sentí una. Yo tenía que viajar mucho tenía que andar el bici para llegar a ese consultorio. Y dije, Seba, ¿qué es lo que. Ya estaba más acomodadito, ¿no? Ahí de consultante, algunos, no sé, tendría 10, 15, no sé, no me acuerdo. Y dije, yo siempre quise trabajar cerca de mi casa. Yo quise siempre almorzar con mi familia, no venirme hasta acá y comer Qué solo. lindo. Entonces, cuando se venció ese contrato, me creé a unos conocidos que vivían en España y se habían hecho una casa cerca de mi casa, ¿no? Mira. A 6, 7 cuadras. Y me dicen, y hablo con ellos y me dicen, mira, hagamos una cosa, a nosotros nos conviene que vos las pongas linda la casa, que vean movimiento, nos pagás algo simbólico y a vos te sirve el consultorio. Muy Tremendo. bueno. Buenísimo. Y ahí arrancó Seba Luche, el consultor 2.0. Ya no solo tenía mi lugar, sino que me sentía más coherente, que estaba cerca de mi familia, Total. no tenía que ir a la ciudad. Y bueno, Muy yo bueno. ahí más consultante, más consultante. Y me creé un apriete más, que es que me llaman estos chicos después de un año, como no sé cuántos meses, menos. Me dicen, nos vamos a volver a vivir a Argentina, me tenés que dar la casa. No. Se ve No. que estaba cómodo ya, ¿viste? Así. Y ahí dije, bueno, genial. Si yo lo que quería es estar bien cerca de mi familia. Perfecto. Empecé a buscar y apareció una casa a la vuelta de mi casa. A la vuelta. Wow. No, qué Y lindo. cuando, sí, sí, y cuando llamo, le digo, mirá, estoy preguntando por esta casa. Che, ¿quién habla ahí? ¿Seba? ¿Sos vos? Sí, ¿quién es? Soy el Tigre, bueno, un chico que jugaba al básquet conmigo. ¿Sos Mirá. vos? ¿Es para vos? Sí, dale, vení mañana, después arreglamos el número. No. Yo me creé esa y Eso ahí es impresionante. Muy bueno. y con una consultante que tiene mi mismo apellido, que se llama Liliana Chiaraluce, que quiere decir luz clara. Con ella nos asociábamos, compartíamos alquiler. Bueno, ahí sí, ahí estaba en la máxima coherencia, porque de lo que yo sentía, pues estaba a la vuelta de mi casa, yo comía con mi familia, iba, Qué atendía, me lindo. una práctica, iba con mi perro, y ahí empecé a crecer. Y ahí me creé el pack de economía, eso estamos en 2022. Me Y cuando encanta. apareció el pack de economía dije, mirá lo que te creaste. Esto Wow. sí, de todos los nichos de síntomas que había, este es el donde estás más enfermo y donde tenés que profundizar, Seba. Y ahí Eso es lo empecé. bueno. Yo creo que valoro mucho de lo que estás contando, todo eso que decís, ¿no? De todas las horas que pasaste estudiando, consumiendo Humano Puente, que eso es lo que muchos
o por lo menos a mí me pasa, quizás en mi propia historia, de que no, sí que estoy en un puente, atiendo en consulta, todo, pero no paso tantas horas estudiando y es fundamental. Estudio, estoy, pero viste, vos lo contás como algo prioritario y me parece buenísimo. Pero lo más importante es hacer, ¿eh? Mm, Yo creo que toda esa intelectualidad que yo le ponía y que le sigo haciendo, pero entre hacer y prepararme cognitivamente, la potencia está en hacer. mm, claro. La potencia está en hacer. Pero está bueno, ¿no? Porque Sí, sí, cuando sí, sí, siento que sí. no puedo hacer, mi forma de hacer algo es estudiar. Pero en la acción, yo creo que muchas de las cosas que me pasaron fueron esos gestos más disruptivos de desafiarme a mí mismo y decir, bueno, $150 de acá, me la juego Sí. con esta, me la juego con la otra. Esos son los que, la llave. Pero sí A mí, lo decía yo por el tema de que ahora te metiste en el pack, bueno, en ese momento, te metiste en el sí, pack, pero arrancaste tremendamente a full porque después eso te hizo despegar muchísimo más. Todo yo lo no, que no estuviste. tenía, no tenía para meterme en el pack en el momento. Ah, No tenía guita, no, hasta ahí llegaba, tenía mi familia, pero no podía sumar una membresía de X dólares. No podía, no llegaba. Y dije, lo hago igual. Esto es un fractal de los 150 euros de allá con el. No, lo hago igual. Y no solo eso, lo hice más. Si había un valor sugerido de X dólares, yo le sumé $10 más, como para decir, lo vas a hacer y lo vas a hacer a full. más priorizado. Y bueno, ahí sí empecé a tiki, a crecer, a crecer, a crecer, me apasioné con eso y llegué a mantener a mi familia y un día Bien. y ya fueron como, no sé, ponerle 6, 7, 8 meses que había ahorrado, se darán cuenta que mis síntomas económicos, y Sí. cuando estaba todo tan en orden, ¿viste? Consultorio a la vuelta, PAC de Economía, uno de los referentes, porque yo estaba tan Sí, picante que por eso te digo, sí, sí, sí. y todo eso así ordenadito, dije, estoy muy cómodo acá. Algo tiene que pasar. Esto no puede. O me va a venir a buscar o me tengo que anticipar yo a la jugada. ¿Cuál es el próximo nivel? Y yo Muy no quiero vivir. bueno. Yo quiero vivir en la naturaleza. Siempre me quise vivir en el mismo lugar que me había ido cuando mi esposa perdió el embarazo. Yo quiero vivir ahí. Y mi esposa me la creé alineada a eso, de vuelta. Sí, y estaba buscando casa. Dije, bueno, ¿sabés qué tengo que hacer? Tengo que dejar de pagar el consultorio, me dije. Mm, Yo no tengo que alquilar más un consultorio. Yo tengo que pasar, pues yo tenía la mayoría de los consultantes presencial, tengo que pasar todos mis consultantes a online. Tengo que dejar de pagar un consultorio porque tengo un contrato que me ancla en eso total. y invertir esa guita en mi nuevo consultorio, que va a ser una computadora digna. Entonces, hice todo eso, te voy a decir, estás loco. Al revés, ahora pasaste a trabajar en tu casa de vuelta, pero con una compu. Sí, hice eso. Dejé de pagar, rompí el contrato, mi amigo me quería bajar el costo. No, quédate, no es por vos, lo tengo que hacer por mí, porque me voy a mudar. ¿A dónde te vas a mudar? Ah, cierra la ventana, me voy a mudar. ¿Ya Ah, conseguiste casa? No nos pareció la casa. Pero si yo dejo el contrato, va a aparecer la casa. qué nivel. Rompí el contrato, ahorré esa guita que pagaba el alquiler, me compré la computadora que quería, empecé a laburar en mi casa, tuve un par de meses, eso me costó, laburar ahí encerrado en el consultorio, pero en mi habitación, Claro. me trajo algunos viejos programas, pero pasaron 3 meses, creo, no mucho más, y mi esposa me dice, ¿te acuerdas en la presentación esa del libro de Pablo, que fue el día de su cumpleaños, que también anunció que se casaba, algo así? Sí. 28 Sí, de qué marzo hermoso. de. ¿Esa? Bueno, ahí me llama mi esposa ese mismo día, 28 del 8, y me dice, conseguí casa en Cierra la Ventana. No, Y acá estoy. qué Y después, loco. bueno, empecé ahí a crecer y eso, y un día me llamó Pablo para comunicador, y después Bueno, Costameral embajador, y estoy acá y no sé qué hacer. Ya. No sé eso para Eso fue dónde queríamos salir. que nos impresionante. cuentes. Sí, Queríamos sí. que nos cuentes un poquito más de cómo fue ese proceso. También porque tuviste tu caso estrella ahí con ese caso que atendiste de Fernando Mosca, el arquitecto italiano, que también fue en ese momento donde empezaste a expandirte cada vez más y más en el PAC. Y bueno, y en el último congreso Pablo
que anunció comunicador de Humano Puente y hace muy poquitos meses embajador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viviste el proceso? ¿Cómo llegaste a todo eso? Contanos un poquito más. ¿Cómo llegué? No lo sé, Maru, pero cómo estoy viviendo el proceso, porque todavía lo estoy viviendo. Dale. Muy reciente. Sí. Comunicador, no sé, fue inesperado. La verdad, yo había escrito una o dos veces a Pablo. Los días de mi cumpleaños yo le escribía. 26 de octubre, estoy acá de vuelta ofreciéndome. Eran un mail medio corto. Al principio fue medio largo y después una vez lo vi medio como inalcanzable, como que había que tener muchas cosas, muchos casos, muchos seminarios que no. Bueno, y una vez sucedió sin esperarlo en abril, creo, del año pasado, que Pablo me lo ofreció y me dijo, lo voy a anunciar en el Congreso. Y digo, bueno, dale, hagámoslo. ¿Qué? Y me dijo que iba a ser diferente conmigo, que iba a entrar en un proceso de entrenamiento, de ahí desde abril hasta diciembre. Entré a otras charlas introductorias que daban mis colegas comunicadores y yo aprendía, tomaba nota, a veces no tomaba nota, a veces prefería escuchar y incorporar de otra manera. Y bueno, me estaba preparando para eso, para enero, que iba a ser empezar a ejercer el rol de comunicador. Y hago de vuelta una jugada bastante atrevida de vuelta, se ve que a mí la comodidad no me calza muy bien, que es que vendo mi casa. Yo tenía una casa en Bahía Blanca. Yo había logrado comprar una casa eh, Ah, con, con el esfuerzo con esfuerzo, ¿sí? De ser diseñador y todo eso, y la pagaba en créditos, ¿no? Cuando yo renuncio a todo, agarro $500 y cancelo el crédito, y yo ya tenía mi casa allá en Bahía. Entonces él lo alquilaba, cuando estaba acá en Sierra la alquilaba. Y la había puesto a la venta. Y ahí en octubre del año pasado la logro vender la casa, después de muchos años, de mucho trabajo interno, la vendo y hago una jugada que es eh, pagarme el viaje a Costa Esmeralda, porque yo no me podía costear, llegaba así, ¿no? Ahorraba un poquitito, pero no ahorraba y tenía un programa de no invertirlo en eso, y pongo todo ese dinero a inversiones. Las casas, a buenísimo. invertir. Y hago la jugada de ir a Costa Esmeralda con mi familia. Ah, sí, eso fue espectacular también. Y fue pasaron, ¿viste cuando vos haces un gesto que si ves que estás sanando 5 o 6 generaciones, pero no la podés explicar porque en realidad ni la sabés intelectualmente, pero sabés qué está pasando? Como si, no sé, yo en ese gesto de poder unir familia, disfrute, trabajo, reconocimiento, economía, todo fue un boceto de quién podía ser, ¿no? De qué potencial había y qué potencial tuvieron todos mis ancestros, pero que quedaron en el camino para sobrevivir. Fue el viaje, le digo yo. Y bueno, ahí en el viaje, de vuelta, un día de mi cumpleaños, Pablo y Lucre comiendo conmigo en casa, festejando el cumpleaños con otros comunicadores, y al otro día me llama Pablo para juntarnos, y el 27 de octubre me dice, che, mira, se me ocurrió este rol, y pensé en vos y en otras personas más, pero te lo quiero contar a vos primero, y me empezó a ser embajador, y yo le dije una cosa, Pablo, no, No, todavía no qué pude partir locura. de comunicador, o sea, yo siento que pasé de un equipo B a jugar en Boca, y ahora vos me estás diciendo, no, pará, vamos al Barça. Claro. Y al Yo le mismo dije tiempo algo jugar así, en Boca. En claro, Barça déjame y, jugar, y o sea, es mucho, ¿viste? Y Pablo me dijo, y bueno, pero se ve que me desafió, me dijo, y anda por todo, una cosa así, sí, sí. vamos. Y bueno, en enero empecé a gestar las dos cosas juntas y estoy acá acomodando todas estas identidades que están entrando. Por momentos revolcado, por momentos más, pero las estoy pasando mucho por el cuerpo y por organizarme y reestructurarme y diseñarme y planear mi próximo movimiento en ese sentido. Muchas cosas, Bien. chicos, pasaron juntas y me cuesta hasta poder encontrarle las palabras, ¿no? Pero lo que sí es muy entusiasmado.
Eso es y es lo único que importa, ¿no? La emoción con la que estoy habitando es lo único que importa. Totalmente, creo que eso es lo más importante, ¿no? El cómo te vas sintiendo. Y también creo que todo tu cuerpo, tu alma, tiene que procesar toda esta información que está llegando en poco tiempo, en este acelerador de partículas que somos y en el que estamos. Y creo que debe ser muy difícil asimilar todo eso. Y Eh, y es, exacto. Y hablando del tema de ser embajador, como también es algo que es bastante nuevo para todos nosotros, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata ser embajador? ¿de qué se está tratando? Porque la verdad, como bien decís, Están como armando. somos punta de lanza, lo estamos Lo experimentando, estamos ¿viste? armando. Claro, como sos papá con el primero es medio un experimento, lo estamos armando. Pero bueno, básicamente es lo que significa la palabra embajador, ¿no? Representar algo. En este caso no es un país, pero podría llevarlo, el país humano puente, en el resto del mundo. Yo siento que somos como clones de Pablo y Lucre, ¿sí? Y autorizados por esos mismos seres que nos clonaron, ¿no? En el sentido de, no que somos clones que nos tenemos que mover igual, hablar igual, con esta singularidad, pero que en el mensaje estamos siendo apalancados. Y me genera a mí muchísima ilusión porque, imaginá multiplicarlo por 8, ¿no? Un mensaje que lo lleva Pablo, tiene un Exactamente. poder inmenso, un megáfono inmenso, pero que a su vez se abran otros megáfonos, ¿no? Y poder llevar esta belleza de la existencia consciente. Wow, Así lo hermoso. estoy viviendo yo. Y con mucho diseño y con mucho prepararme. Yo siento más que, como otras veces sentí, dale, hagamos esto, esto. Esta vez, Lo estás tomando con calma. sí, haciendo, pero de otra manera, como optimizando cada movimiento. Me siento un poco más sabio, para no hacerme canchero, pero me siento como más óptimo, más, viste, como el jugador de fútbol cuando ya se pone más grande y sabe y tiene muchos partidos. eh, Así me siento, digo, actuemos, movámonos, pero este movimiento, si lo hago así, me va a ahorrar 7 movimientos más y llevo toda esa energía ahí. Así que me estoy preparando, estoy entrenando mucho en ese sentido, desarrollando talleres, talleres no, la palabra correcta es conferencias, y trabajando en mí, Anda. mucho en mí, en cómo me expreso, en lo que siento, en mis códigos, en mi en la En- imagen que voy a mostrar, en mi discurso, en mi singularidad también, porque claro. somos muchos y cada uno tiene su toque, tiene su particularidad, y eso es lo que es lo más importante, me parece a mí, Mm. que cada uno pueda ser uno mismo, porque al fin y al cabo no te van a buscar, José, yo creo, ¿no? Es una creencia mía, ojalá esté equivocada. No te van a buscar por la cantidad de seminarios, te van a buscar por lo que Ah, sos y por lo que pasaste por tu cuerpo y por la sabiduría que pudiste obtener en esos movimientos que hiciste. claro. El día de mañana vas a poder hablar con alguien y decirle, che, yo te puedo decir que abordes la economía así, así, así. ¿Por qué no Porque yo decir lo con esa sé. autoridad? Acá estoy yo. Claro. Ahorrate el camino, ahorrate el camino. Exacto. Es la Y experiencia lo que va a hacer la autoridad, en todo caso. O claro, ¿viste? la coherencia sobre todo me parece, porque en Mm. realidad todo esto empezó a darse desde que vos empezaste a alinearte con quién sos, con lo que sentías, con lo que querías hacer, y gracias a eso fuiste creciendo, creciendo y creciendo, y en ese crecer de repente todo explotó para bien, gracias a esa coherencia que tuviste de decir, bueno, yo quiero ser consultor y me juego a esto en todos los aspectos, de, bueno, quiero un consultorio de esta manera acerca de mi familia, o ahora en Villa Ventana, o sea, en Cierra la Ventana. En ese sentido, te pusiste coherente y todo se alineó. Creo que esa es la Y receta creo para que todo. la clave fue cuando dijo, suelto todo, no me importa si pierdo mi manada, si pierdo mi identidad. Eso creo que fue un momento en el que dijiste, suelto las anclas y que pase lo que tenga que pasar. Y ahí como que, eso Pablo muchas veces habla, ¿no? De eso.
Y somos mucho, mucho dolor, o sea, uno puede contar el lado, che, mirá lo que atravesaste, qué bueno, por esto, pero te digo que más de una noche quise ir para atrás, más de una noche sufrí, y lo sigo haciendo, no me gusta hablarlo en pasado, porque Sí, sí, sigo sí. teniendo mis propias incoherencias, errores todo el tiempo, hace poco cometí uno inmenso con mis inversiones, todo el tiempo, pero bueno, yo celebro esas incoherencias, porque si no te querés escapar, si las querés mirar a los ojos, y si querés actuar en consecuencia, tienen un inmenso, inmenso regalo. Mm. Y es más cómodo y quedarse en el dolor de esa comodidad, pero en el largo plazo no es conveniente tener una vida tan cómoda y naturalizar lo que te duele. Total. Prefiero atravesar ese dolor, esa incomodidad o esa aparente incoherencia o ese aparente quedarte solo, porque sabes que después que lo pases eso hay un inmenso regalo. Y lo comprobaste tantas veces, llevando la incertidumbre en la mochila, que al final te empezás a ser un adicto a eso, ¿no? Me da dopamina eso, digo, bueno, a ver, Pero dale, también sabés que te hace crecer. es Exacto. evolucionar. Estamos Total. acá para ¿Qué enseñarnos. desafío hay para atravesar? ¿Dónde está? Dale, que lo atraviesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale. Sí, 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 sí. Bueno. Hay que pasarlos, ¿eh? Hay que pasarlos Ah, porque bueno, sí, 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 sí. Me hay que imagino. pasarlos. Seba, Regalos intensos hermoso, tienen procesos intensos, ¿eh? Total, Y total. bueno. hermoso esto que nos estás contando y estoy viendo que en un ratito ya se cumple la hora y te queríamos preguntar Sí. antes de que se termine el programa, porque bueno, nuestro programa se llama Creciendo en Conciencia y la idea, además de hablar de nuestras historias y también, bueno, contar un poquito de qué se trata la bioexistencia consciente, también es siempre hablar un poquito de hábitos y dar siempre consejos desde quién somos, ¿no? Desde nuestro código, consejos para que las personas también puedan tener ideas acerca de cómo mejorar sus vidas. Estos son consejos muy desde la 3D. Te queríamos preguntar si vos tenés alguna rutina o tenés algún tipo de hábitos que hagas continuamente, todos los días o semanalmente, y que vos digas, esto a mí me sirve y lo recomiendo, o por lo menos a mí me funcionó. ¿Hay algo que nos puedas contar? Todo lo que conté anterior es lo que me funcionó a mí, de los gestos que hice bajo el programa que soy. Entonces, no digo que la gente tiene que ir renunciando y cometer esas aparentes locuras. A mí me funcionó, esto era, por eso, a esto que vos decís, más en poner semillitas para sentirte mejor o llegar mejor a viejo, una hiperlongevidad, yo voy a contar lo que a mí me funciona, no que tengan que hacer. Y ahora Dale. con más información, porque me hice un test de ADN que me vino un montón de cosas Ah, que qué tengo. bueno. Yo me levanto temprano, ¿sí? Muy temprano, ahí la perdí a Maru. Ahí Ahí volvió viene. Maru. Y después les cuento si quieren en privado el test de ADN. Pero yo me levanto temprano, 5:30. Ahora estaría más de invierno, estoy levantándome a las 6. Hago un poco de estiramientos, de yoga, hago unas prácticas de técnicas de respiración y meditación, que no es lo mismo, Lindo. pero son técnicas de respiración y termino en una meditación profunda. Después de eso, depende del día, escribo una cosa o entreno, pero trato de terminar la meditación, consumir un poquito de conocimiento de algo, o volcarlo yo, ¿no? Feedback de conocimiento, o escribo un caso, o ahora que estoy en el libro de elementos celulares, leo algo, y después entreno. Practico calistenia, yo me entreno en mi casa, tengo cosas para colgar, me Me pesan y eso. encanta. Practico 1 hora de calistenia todos los días, termino, desayuno, a veces puedo no desayunar, depende que, si entro en cetosis en mi cuerpo, o a veces desayuno cosas Wow. que tienen más que ver con una alimentación ketogénica o mediterránea. Yo me hago mi propio yogur, o Qué tengo lindo. almuerzos, palta, panceta que me hago yo, casera también. Bueno, hago eso y releo un poquito del caso y entro a atender. Atiendo a las 10 de la mañana, freno, camino, no sé, 20 metros está mi casa. Esto donde ustedes están es una ex veterinaria que está en el fondo de mi casa, como una especie de quincho, y yo trabajo a 20 metros de mi casa. No. Camino, voy, almuerzo con mi familia, termino, puedo leer un poquito de algo al sol,
o hacer contacto con la naturaleza, o meditar abajo un árbol, depende cómo fue la consulta anterior, no cómo quedé. Trato ahí de bajar y vuelvo a atender a las 3 de la tarde. Y bueno, después termino de atender, ya 5:30, 6, y alguna actividad con los nenes, o ahora estoy refinando mi página web, así que sigo como estudiando, mirando algunas cosas. Ando en bicicleta también, hago ciclismo, porque siempre hay que hacer algo aeróbico, ¿no? Y toco tambores, trato de irme un poquito para el lado del arte con la música. ¿Y qué más hago? Ah, y ahora empecé yoga con mi esposa martes y jueves también. ¡Qué Clases. completo! Súper No fumo, coherente, muy bueno. no tomo. Me cuido mi universo, de lo que escucho, con quienes hablo, de qué hablo. Bueno, practico, mis hijos tienen una escolarización, no están escolarizados, tienen una forma de aprendizaje libre, autodirigido y orgánico. Wow. Una forma, qué mal, no sé, esa es mi vida, me funcionó. No sé qué otro hábito hago. Tremendo. Hermoso. Wow, 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 wow. Creo, creo que todas las ideas que diste funcionan y le puede funcionar a más de uno. Así que gracias por compartirlo con nosotros. Te quería preguntar de eso, de la meditación y la respiración, ¿son de alguna técnica en especial o es algo que aprendiste en el tiempo o tiene un nombre o algo así? José, yo pasé mucho por la meditación y la respiración, muchas corrientes de la India, hasta llegué a ser profe de meditación ayurveda. Así como Mano Puente, ¿viste? Tomé un poquitito de acá, tomé de allá. Y armaste la propia. Y me armé mi menú, me funciona. Bien. Y hago esto. Perfecto. Sí, encontré cuál de esas técnicas necesito, depende de la idea que necesito, no sé, subir un poquito la energía a un... Claro. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Ahí volviste. Depende del día, lo voy Perfecto. ¿viste? Como, Lo vas regulando, depende de la energía que necesites. como el menú, ¿viste? Perfecto. Claro. Y la última que te quería consultar para ya terminar es si vos tenés algún programado de como embajador para hacer o algo que ya estés allá viendo que vas a hacer algo, algún taller o alguna conferencia o algo. Tu encuentro DAP, contanos también de eso. Encuentro DAP, lo que quieras contarnos. Todavía no programé los encuentros de comunicador para abril, mayo, te diría, porque abril lo tengo muy del viaje este que vamos a hacer y de preparar la conferencia. O sea que todavía no tengo la fecha de mayo como comunicador. Pero como embajador, sí, estoy diseñando una conferencia que se llama Eres el universo, eres la Tierra, la fractalidad de los elementos celulares y el mensaje que tienen en el cuerpo, que está basada en el segundo libro de Pablo. Y bueno, estoy ahí en ese proceso de armarlo. Bien. Está muy bueno, es muy es un taller, el segundo libro de celular, ese de elementos celulares. De codificación de elementos celulares, Sí. Desde acá. Que lo estoy subrayando y poniendo, preparando las filminas. Es una conferencia que estoy preparando para el 10 de marzo. ¿Para todo público o solo consultores? ¿Cómo es? Las actividades de embajador están más orientadas a todo público, aunque puede ir cualquier colega y eso, pero tienen esta particularidad de a las personas que por ahí o no conocen o escucharon y todavía quieren saber un poquitito más. Bueno, a mí se me ocurrió empezar así por este libro, que me parece un libro. Es espectacular porque no hay mucha información de ese libro, no hay un seminario de ese libro, no hay nada, está buenísimo. Está bueno. Y después tengo otras cosas en mente que tienen que ver con economía, con pareja, con familia, pero eso todavía no lo volqué, ¿no? Estoy concentrándome. Perfecto. Bueno, súper felicito por todo lo que lograste porque es impresionante. La verdad que admiración pura por todo el esfuerzo que has metido y que lo lograste. Vos decís, ese es mi caso, pero bueno, vos lo lograste, lo creaste. Así que eso es importante, ¿no? Bueno, sí, gracias por compartir todo esto con nosotros, que la verdad es un honor y estamos muy felices de que hayas venido a este episodio de Creciendo en Conciencia. Mil gracias, Seba. Bueno, gracias, chicos. Todavía no me siento tan cómodo hablando tanto de mí, me siento como
verborrágico en esa parte, pero bueno, estamos haciendo el ejercicio de poder transmitirlo y que por ahí algún alma se inspire en algo, qué sé yo. Me encanta porque cada Sí, día creo que estás sí. haciendo los videos muchísimo mejor, mucha calidad, estás hablando mucho mejor, eso también se nota y está buenísimo. Así que para yo, que en mi caso siempre fui tímido, vergonzoso y que fui también tratando de mejorar, está bueno, ¿viste? Que uno vea cómo el otro va también mejorando, eso es espectacular. Así que está Sos bueno. Todavía me inspiración, Seba. Bueno, gracias. Me pone un poquito, tengo que trabajar un poquito la vergüenza todavía y el sonrojarme y eso, pero bueno, te agradezco por verme así. Eso que estás viendo en mí es un fractal de lo que vos sos. No lo dudes, Gracias, ni un segundo. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, los saludamos a todos. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes. Ah, bueno, son un montón, así que Miriam, bueno, todos los que estuvieron hablando. Y les vamos a contestar por privado después a algunas personas que también preguntaron. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron y lo vieron en vivo y a los que lo van a ver grabado. Dejen su comentario, así también los vemos y los escuchamos y podemos responderles. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Manu, no sé si querés despedirte. Gracias, chicos. Sí, Por gracias, millón de gracias. Nos vemos gracias, pronto, hasta el próximo lunes y gracias, Eva. gracias por Adiós. el... Gracias. Saludos. Gracias, Eva. Genio, gracias.